En este nuevo capítulo, el capítulo 13º de esta video colección, partiremos con el gobierno del vencedor Jorge Montt, quien asume la presidencia de la República, el desarrollo del régimen parlamentario y finalmente la proclamación de la nueva constitución presidencialista en 1925. Le invitamos pues a continuar con esta historia de Chile que presenta a ustedes Video Master Collection. El inmenso esfuerzo colectivo que había significado la guerra civil de 1891 parecía abrirle las puertas a un hombre nuevo en las lides políticas tras un pasado caracterizado por la abierta intervención electoral. En un clima de la más absoluta tranquilidad, los vencedores agrupados en la Alianza Liberal obtienen los 2/3 en la elección del Congreso y los conservadores el tercio restante. Como resultado de este equilibrio, este sentido de espíritu de colaboración, ambos bloques respaldan la elección de Jorge Montt, el vencedor de la guerra civil, como presidente de la República. A poco andar, la desigualdad entre ambas fuerzas se hace notar en la distribución de los cargos ministeriales, lo que lleva a los conservadores a retirar su apoyo al gobierno, lo que para los liberales constituía la esencia de un régimen parlamentarista que exigía contar con una oposición. Las diferentes leyes de amnistía, por otro lado, permite a los ex balmacedistas formar un sólido partido, el Partido Liberal Democrático, que va a tener una activa participación en los hechos parlamentarios, en todo el desarrollo de esta etapa parlamentaria que se está iniciando. Así planteadas las cosas, los extremos políticos lo constituyen, por un lado, los conservadores y por el otro, los radicales, mientras que un amplio abanico de partidos liberales intenta inútilmente de mantener un equilibrio en el centro político. Basada en esta inestabilidad política, los gobiernos van a ser víctimas de la llamada rotativa ministerial, donde los gabinetes van cayendo uno a uno según sean las mayorías de turno. Cuando se plantea finalmente el tema de la sucesión presidencial, los grupos liberales se dividen profundamente. La Unión de Liberales Doctrinarios y Radicales busca el apoyo de los balmacedistas integrados al nuevo Partido Liberal Democrático, sus antiguos enemigos durante la crisis de 1891. Estos grupos fundan la Alianza Liberal y proclaman como candidato a Vicente Reyes, prestigioso político que incluso había sido presidente del Senado en la guerra y quien se había mantenido al margen del conflicto. Un hábil político definido por sus contemporáneos como ladino, inteligente y travieso, Federico Errázuriz Echaurren aparenta un avanzado liberalismo mientras logra el apoyo de conservadores, los que junto a los nacionales y a los liberales dispersos crean la coalición. En una campaña que se caracteriza por su violencia, ninguno de los candidatos logra la mayoría necesaria, definiendo finalmente el Congreso, donde abundan los parientes de Errázuriz, a favor del candidato de la coalición. Resultado final, 62 votos para Federico Errázuriz y 60 votos para Vicente Reyes.
El apoyo permanente de la coalición permite al presidente Errázuriz enfrentar, entre otras graves dificultades, la situación de límites con Argentina, que en 1898 llegó casi al conflicto armado. Solo la política pacifista de Errázuriz impide la guerra, entregándose finalmente la solución del problema al arbitraje internacional. La imagen de este presidente no es de aquellas que sirven de gran ejemplo para las nuevas generaciones. Se le acusa de llevar una vida de placeres incompatibles con la seriedad y corrección que se exige a los jefes de Estado. Pero como es de personalidad astuta y socarrona, sabe llevar adelante sus proyectos en forma hábil, más allá de las obstrucciones que le plantea permanentemente el Congreso. Basta recordar los 22 cambios ministeriales a los que le obligó el Parlamento. Meses antes de cumplir su periodo presidencial en 1901, Federico Errázuriz muere de una trombosis cerebral en la ciudad de Valparaíso, después de dejar como vicepresidente de la República al ministro del Interior Aníbal Zañartu. Al morir Federico Errázuriz no había cumplido aún los 51 años de edad. Cambiaba el siglo y se producían importantes cambios también, tanto en Europa como en Norteamérica. Marconi, por ejemplo, enviaba señales telegráficas sin cable. La ópera tosca de Giacomo Puccini alcanzaba su máxima popularidad, mientras el tema obligado de todas las tertulias era la nueva obra de Sigmund Freud, la interpretación de los sueños. La muerte del presidente Errázuriz Echaurren lleva al gobierno al vicepresidente de la República, Aníbal Zañartu, mientras los distintos partidos políticos tratan de encontrar la difícil solución para buscar un sucesor presidencial. 4 nombres aparecen entre las preferencias: Pedro Montt, Germán Riesco, Ramón Barros Luco y Fernando Lascano. El vicepresidente Zañartu llama a elecciones y resulta electo, como era de esperar, don Germán Riesco. Resultado de la elección: 184 votos de los electores para Germán Riesco y 83 para don Pedro Montt. El 18 de septiembre de 1901, Germán Riesco asume como presidente de la República de Chile. Él sabe que no tiene la competencia necesaria para el cargo, pero tan pronto como asume, intenta profunda y fuertemente cumplir lo mejor posible. También sabe que el encuentro sostenido por su cuñado, el expresidente de la República, Federico Errázuriz, con el presidente de la República de Argentina, don Julio Roca, y que se conoce como el abrazo del estrecho, no había logrado tampoco una solución al problema limítrofe. Aún más, el poderoso frente que ahora ha integrado Argentina, Perú y Bolivia logra de ser desarticulado en la segunda conferencia de México. Pero aires de fuerte belicismo impregnan las relaciones diplomáticas, amenazando en esos momentos con un grave conflicto. Luego de destacadas negociaciones con los países europeos, la Cancillería chilena logra que se resuelva finalmente el arbitraje que ya se ha dilatado excesivamente. Y el 28 de mayo de 1902, Chile y Argentina firman los Pactos de Mayo, que entrega la decisión final al arbitraje, firmándose el primer pacto de desarme en la historia del mundo. En 1904, en Bolivia logra también firmar un tratado de paz y amistad con el gobierno chileno, y un año más tarde, Perú reanuda sus relaciones diplomáticas y comerciales con Chile.
Activo abogado, el presidente Riesco logra la aprobación del Código de Procedimiento Civil, el de Procedimiento Penal y el Código Orgánico de Tribunales. Se instala la red de alcantarillado y agua potable en Santiago. Apoyo a la instrucción pública, aumento de líneas férreas y construcción del ferrocarril trasandino hablan de un creciente progreso. Pero por el otro lado, la dura represión de los movimientos obreros en Valparaíso en 1903 y en Santiago en 1905 hablan de las serias dificultades económicas por las que atraviesa gran parte de la población. Y como si esto no fuera suficiente, un terrible terremoto remece a toda la zona central, desde Aconcagua hasta Concepción. Valparaíso es el lugar más terriblemente afectado, con sobre 4.000 víctimas y terribles incendios que consumen en más de 50 manzanas. Ese año de 1906 deben celebrarse nuevas elecciones presidenciales. Los candidatos son Fernando Lascano, otro cuñado de Germán Riesco, y don Pedro Montt, hijo del expresidente de la República, Manuel Montt. El resultado de estas favorece a Pedro Montt y el día 18 de septiembre de 1906, Riesco hace entrega del mando de la nación a su sucesor. Si antes había dicho que no tenía condiciones para el mando, demostró ser un hombre honesto, trabajador, sin ambición, pero desprestigiado en sus últimos años por la anarquía parlamentaria y la corrupción. Sin embargo, jamás aprovechó su condición de máxima autoridad. Paga incluso las entradas del palco del Teatro Municipal y un día vuelve a pie con su hijo por no tener cómo pagar el coche para un paseo por el Santa Lucía. El día en que entrega el mando sale desde el Salón de Honor por una puerta anexa, rodeado de sus amigos y ministros, para dirigirse tranquilamente a su casa. 10 años más tarde, en 1916, fallecía rodeado de sus 8 hijos y numerosos nietos. La década que va desde 1896, cuando asume el mando de la nación Federico Errázuriz Echaurren, hasta el momento en que Germán Riesco entrega el poder en 1906, muestra a los presidentes como víctimas directas del sistema parlamentario imperante en Chile. Presidentes marginados absolutamente de la conducción política van entregando el poder directamente y absolutamente a las manos de las directivas políticas. A esto debemos agregar que la crisis social anunciada por los movimientos populares de 1903 y 1905 va a ir en aumento. El déficit provocado por el devastador terremoto aumenta la deuda fiscal, generándose una gran cesantía que tensa aún más la situación. Montt, autoritario como su padre, enfrenta los movimientos huelguísticos con gran rudeza, entre ellos el dramático episodio de la Escuela Santa María de Iquique en 1907. Se rompe así el consenso social y la unidad nacional, muriendo la confianza política que había alcanzado el presidente Pedro Montt. Uno de los grandes males que aquejaron a la llamada República Parlamentaria fueron los problemas sociales que afectaban a grandes sectores de la población. Dicho en el lenguaje de la época, la llamada cuestión social. Cuando los contemporáneos hablaban de la cuestión social, se referían a una serie de problemas que afectaban a los sectores populares, problemas relacionados con las pésimas condiciones del hábitat popular, de los trabajadores que vivían hacinados en ranchos y conventillos, problemas tales como la desnutrición, las epidemias y enfermedades que diezmaban a la población, fundamentalmente la población urbana, condiciones todas de vida
que hacían que Chile detentara una de las más altas tasas de mortalidad del mundo occidental. Pero la cuestión social no se caracterizaba solamente por la existencia de males que aquejaban al mundo popular, sino también por la proliferación del descontento popular, manifestado en huelgas, en protestas y en la difusión de distintas ideologías de redención social. Las nuevas organizaciones que surgen a fines del siglo XIX o comienzos del siglo XX, organizaciones tales como las sociedades de resistencia, donde hay una fuerte influencia anarquista, o las mancomunales, donde hay influencia de las tendencias democráticas y socialistas. Digo, estas nuevas organizaciones sociales se van a plantear en un plano de reivindicación, de lucha, de resistencia del trabajo frente al capital, es decir, de reivindicación, de lucha y de resistencia de los trabajadores frente a los patrones y frente al Estado. Más aún, este malestar social va a tener una expresión política, y la expresión política va a ser el surgimiento de organizaciones políticas que plantean un programa de redención social, un programa de mejoramiento sustancial de la condición de los trabajadores. Organizaciones tales como el Partido Democrático, fundado en 1887, y más tarde de los primeros grupos anarquistas y socialistas que empiezan a emerger en los últimos años de ese siglo y que se van a traducir en la formación de los modernos partidos políticos populares como el Partido Obrero Socialista en 1912. Pero, ¿cuál era la actitud de la élite dirigente frente a todas estas manifestaciones de descontento social? Si uno examina la historia de aquellos años, se va a encontrar con que la actitud más común fue la de negar o minimizar el problema. Así tenemos, por ejemplo, que un político tan destacado como Enrique McKeever, líder del Partido Radical, cuando se le preguntaba por ahí por 1903 sobre la cuestión social, él decía, la cuestión social no existe en Chile. Si nos referimos al otro extremo del arco iris político de la época, al Partido Conservador, vamos a constatar que solo en 1901, es decir, 10 años después de ser conocida la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, recién en 1901 el Partido Conservador proclamó su adhesión al orden social cristiano, pero sin que esto fuese seguido de medidas prácticas. Y la actitud general de la clase dirigente fue básicamente la misma, es decir, atribuir el malestar social, atribuir el descontento social a causas artificiales, tales como la acción de agitadores políticos, la difusión de malas doctrinas, o por último, al carácter supuestamente congenital del roto chileno, a sus vicios, a su temperamento imprevisor, a su temperamento dilapidador. Solo un puñado de visionarios dentro de la clase dirigente fue capaz de formular análisis más lúcidos. Cabe citar, por ejemplo, a Valentín Letelier del Partido Radical, a Enrique Concha Subercaseaux de la tendencia católico-conservadora, o al joven Arturo Alessandri Palma, quien al presentar su memoria para obtener el título de abogado en 1893, hizo un trabajo sobre el tema de habitaciones para obreros. Con distintos matices, desde distintos ángulos, con distintos énfasis y orientaciones ideológicas, ellos y algunos otros plantearon que en Chile había un grave problema social, que era el deber de la élite dirigente afrontar ese problema y que el Estado tenía cartas que tomar en el asunto. Pero la actitud general, la actitud más difundida entre los sectores dirigentes fue el desconocimiento del problema, el minimizarlo. Y por lo tanto, la respuesta que ellos dieron y el Estado dio al descontento popular fue la represión. La respuesta más común fue la represión. Por eso,
la primera década y el primer cuarto del siglo XX en general está plagado de masacres obreras. Por ejemplo, en mayo de 1903, cuando los trabajadores portuarios se levantaron en huelga para exigir reivindicaciones salariales, esto termina con un baño de sangre, 30 muertos y 200 heridos entre los trabajadores y 28 heridos leves entre los militares encargados de reprimir este movimiento. Ocurre algo parecido, aunque con un resultado un poco menos trágico, durante la llamada Semana Roja de Santiago, en octubre de 1905. El 6 de febrero de 1906, cuando los trabajadores del ferrocarril de Antofagasta plantean un movimiento reivindicativo, grupos de guardias blancas, esto es, cuerpos paramilitares organizados por los comerciantes y los empresarios, reprimen este movimiento con un resultado de 58 muertos, según las cifras entregadas por la Cámara de Diputados. Y, sin lugar a dudas, el hito más sangriento dentro de esta seguidilla de represiones a las reivindicaciones populares va a ser en diciembre de 1907, cuando se produzca la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, la cual arroja un balance de 140 muertos, según las fuentes oficiales, probablemente varios centenares, cifra que jamás se pudo conocer en detalle. Cuando la élite dirigente, cuando las autoridades de gobierno se aprontan a festejar el primer centenario de vida independiente, es decir, en 1910, cuando se inauguran importantes obras públicas, cuando se realizan grandes festejos, el país vive una profunda escisión social. Esto haría que un dirigente obrero, Luis Emilio Recabarren, escribiese un folleto, ese mismo año 1910, titulado Ricos y pobres a través de un siglo de vida republicana, donde él da a conocer su punto de vista, planteando que la fecha gloriosa de la emancipación no ha sonado aún para el pueblo, que el progreso obtenido durante este primer siglo de vida republicana solo ha beneficiado a la oligarquía, solo ha beneficiado a los ricos. Los pobres han quedado excluidos de los beneficios del progreso. En este mismo trabajo, Recabarren plantea que las clases populares son todavía esclavas, que están encadenadas al orden político con la cadena del cohecho, del fraude y de la intervención electoral, y que están encadenadas en el orden social con la ignorancia y los vicios que caracterizan la condición popular. Recabarren plantea de que en Chile había una caricatura de libertad política y que ante el egoísmo manifestado durante un siglo por la burguesía chilena, solo cabía al pueblo y al proletariado la delicada e importante misión de solucionar la acuciante cuestión social. Hubo, sin embargo, una personalidad política que recogió este guante lanzado por la sociedad popular, y este no fue otro sino el León de Tarapacá, Arturo Alessandri Palma, quien desde comienzos del siglo XX empezó a formular algunas ideas que más tarde se traducirían en el planteamiento de un programa político reformista destinado a apagar el incendio que parecía amenazar a la sociedad dirigente, incendio que provenía desde el fondo del mundo popular. Pero el presidente Pedro Montt es de una fuerza y un trabajo infatigable, superando la adversidad política e iniciando un vasto plan de reconstrucción. Ordena la construcción del ferrocarril entre Ancud y Castro, en Chiloé, termina la línea ferroviaria hasta Puerto Montt y el camino longitudinal sur. Se inician las obras del ferrocarril trasandino, se construye el Palacio de Bellas Artes, edificios fiscales en Valparaíso y otras obras de apoyo a la educación y la cultura. Tanta energía desgasta rápidamente la salud del presidente Montt. Dificultades a la vista, desprendimiento de la retina y serias dolencias vasculares no impiden que viaje a Argentina para participar en las festividades del centenario de la nación trasandina. Se le ve agotado, gris.
Al regreso no puede leer íntegro su mensaje presidencial ante el Congreso y, agobiado por los preparativos del centenario de la Independencia Nacional, delega el mando en el vicepresidente Elías Fernández Albano. Enfermo, el presidente Pedro Montt parte hacia Alemania a medicinarse. Llega hasta Bremen, donde fallece en brazos de su secretario. Tenía 61 años. Pero el vicepresidente designado, Fernández Albano, fallece a solo 2 meses de haber asumido el mando, en septiembre de 1910, 4 días antes del centenario de la Independencia. Ante la emergencia asume el ministro más antiguo del gabinete, correspondiéndole a Emiliano Figueroa Larraín, entonces ministro de Relaciones Exteriores. Investido del cargo de vicepresidente de la República, preside las celebraciones patrias en compañía del presidente de la República Argentina, José Figueroa Alcorta. Por esos hechos de la casualidad histórica, dos Figueroa encabezaban las festividades del centenario. Pero el país necesita elegir un presidente de la República por votación, por lo que durante el mandato de don Emiliano Figueroa Larraín se cita a una gran convención de todos los partidos políticos para elegir un sucesor de Pedro Montt. Con la sola excepción de conservadores, todos los demás partidos se reúnen en una convención presidida por Enrique McKeever para elegir un candidato de consenso. Surgen dos líderes, don Juan Luis Sanfuente por los balmaceístas y don Agustín Edwards McClure por los nacionales. Pero ninguna de estas dos grandes figuras, grandes personalidades de comienzos de este siglo alcanza el 60% de los votos exigidos. Y finalmente, tras varios días de debates y de negociaciones, se proclama como candidato a la presidencia de la República al antiguo líder de los congresistas revolucionarios de 1891, don Ramón Barros Luco. El 23 de diciembre de 1910, y no en septiembre como había sido la tradición desde tiempos de Joaquín Prieto, asume el mando de la nación este agricultor de 75 años, dotado de una personalidad aparentemente débil y dueño de una gran ironía. Son muchas las anécdotas que rodean su personalidad. Decía que solo había dos tipos de problemas: los que se resuelven solo y los que no tienen solución. Un día, un funcionario de Palacio es sorprendido firmando reiteradamente, copiando reiteradamente la firma del presidente de la República. Llevado ante la presencia de Barros Luco, este le ordena que a contar de esa fecha tendrá que firmar todos los oficios y decretos que a él le quitan tanto tiempo. Hombre decidido, no aceptó la presión internacional al estallar la Primera Guerra Mundial y mantuvo a Chile neutral en la contienda bélica. Se sumaba así a la posición asumida por Argentina, México y Paraguay. Uno de los grandes beneficios económicos que obtiene Chile a raíz del conflicto es el alza en el precio del salitre, elemento fundamental para la fabricación de explosivos. Pero el alto precio alcanzado cae estrepitosamente al inventar Alemania el uso del salitre sintético, teniendo como base el nitrógeno del aire. El gobierno de Barros Luco es también dinámico en realizaciones. Inaugura el ferrocarril de Arica a La Paz, abriendo una salida marítima a la mediterraneidad boliviana. Y sin lugar a dudas, el tratado o pacto del ABC, firmado por Argentina, Brasil y Chile, es uno de los importantes hechos internacionales de la presidencia de Barros Luco, al establecer un pacto de no agresión, consulta y arbitraje ante cualquier conflicto.
Y un detalle que va a caracterizar la austeridad de los presidentes de Chile se da, por ejemplo, en el caso de don Ramón Barros Luco, que sin vanidad ni aprovecharse de su alto cargo, pagaba él mismo, con plata de su bolsillo, el boleto para viajar en tren. Debiendo soportar los más serios problemas internacionales, llegó hasta el final de su mandato en medio del cariño de los partidos políticos y de la población. Parte de su fortuna personal la va a entregar a labores de beneficencia social, como por ejemplo fundando un hospital mixto, el que más tarde va a pasar a llamarse Hospital Barros Luco. El 23 de diciembre de 1915, el presidente Barros Luco entregaba el mando a su sucesor, don Juan Luis Sanfuentes, retirándose en ese momento a sus actividades privadas y a sus estudios. Fallece 4 años más tarde. Pero la actividad política no descansa. El nuevo presidente de la República, Juan Luis Sanfuentes, es uno de los personajes más influyentes en ese periodo. Hábil, de una sagacidad política solo comparable a la de Domingo Santamaría, penetra profundamente en la psicología de los políticos de su tiempo. Ministro de Hacienda de Aníbal Zañartu y de Germán Riesco, muestra una capacidad impresionante en materias financieras. En el Congreso coloca y derriba gabinetes y es el primer balmacedista que alcanza la primera magistratura después de la guerra. Los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX son ricos en expresión artística. Pedro Lira, destacada figura del período, alcanza grandes niveles en su pintura. Lleno de la influencia francesa tras su estada en París, acumula premio tras premio en las exposiciones internacionales, a la vez que abre salones para motivar a las nuevas generaciones de artistas. Tan viajero como Pedro Lira, otro de los grandes pintores chilenos del período es Juan Francisco González, a quien Lira califica como el más encantador de los pintores chilenos. Y surgen las paletas luminosas de Ernesto Molina Vázquez, Alfredo Valenzuela Puelma, Alberto Valenzuela Llanos, Alberto Rego Luco, Arturo Gordon y tantos otros nombres que dieron prestigio internacional al arte chileno. No solo la pintura amplía sus horizontes, la escultura encuentra un profundo renacer. Rebeca Mate, fina, de una vida atormentada, nos ha legado maravillas como su Horacio, de una expresividad fuerte, sólida, o El dolor, para la tumba de su madre, el monumento a los seres de la Concepción y tantas otras obras maestras. A su lado, Nicanor Plaza destaca como otra de las figuras inmortales, y al igual que Rebeca Mate, fallece en París, fuente de escuela e inspiración de los grandes artistas de este periodo. Dueño de una fortuna económica impresionante lograda por sus manejos financieros, Juan Luis Sanfuentes es un hombre de pocas palabras, pero un artista de la intriga política a quien se le atribuyen frases como hoy por ti, mañana por mí. Su elección no había sido nada fácil, destacando como grandes oponentes las ya emergentes figuras de Arturo Alessandri Palma y de Eleodoro Yáñez. Pensemos que en los primeros 27 meses de su gobierno tuvo que cambiar 7 veces de gabinete. Los niveles de cohecho alcanzan en ese momento ribetes escandalosos. Pero en el manejo de la hacienda pública, el gobierno de Sanfuentes logra sus más grandes éxitos. Logra bajar fuertemente el déficit fiscal, reduciendo el gasto público. El manejo político que había hecho él siendo parlamentario, ahora se le devolvía siendo presidente de la República. Nunca un presidente fue más abucheado que él cuando entregó el mando a su sucesor. Tranquilo y sonriente se dirigió a su casa, rodeada de una poblada que no cesaba de insultarlo. Chile estaba políticamente desquiciado y las estructuras partidistas, aglutinadas en la alianza y la coalición,
ahora se desangraban en luchas más circunstanciales que doctrinarias. El tema social es otro de los puntos que marcan el momento. El surgimiento de la clase media, con su aporte intelectual, se enfrenta a una oligarquía que no quiere escuchar la voz de los cambios. Y si a esto agregamos el aflorar de la clase obrera a través de su expresión sindical y política, muestra un cuadro cada vez más complejo, preludio de las convulsiones políticas y sociales que van a envolver la vida nacional. Es en medio de este escenario donde surge la figura política más destacada de la primera mitad del siglo XX, Arturo Alessandri Palma. Abogado, incursiona decisivamente en el liberalismo, alcanzando el primer plano político al enfrentar en Tarapacá la candidatura a senador contra el liberal demócrata Arturo del Río. Su espectacular triunfo, logrado tras un duelo en que salvó ileso y violentos tumultos que terminaron con varios muertos, lo convierten en el León de Tarapacá. Alessandri es el portador de los cambios, de los trabajadores que quieren justicia social y enfervoriza a las masas, a los estudiantes y trabajadores que siguen fanáticamente su carismática figura. Es el tiempo del cielito lindo, que se canta por donde él va pasando y finalmente es aclamado por la Convención de la Alianza Liberal como candidato a la presidencia de la República. Los resultados fueron estrechos y la violencia estalló en las calles. Un tribunal de honor entrega el resultado final. 177 electores para Alessandri y 176 para el representante de la Unión Liberal, Luis Barros Borgoño. Finalmente, y cerrando este complejo capítulo, el Congreso proclama presidente de la República a Arturo Alessandri Palma, asumiendo el 23 de diciembre de 1920 en medio de un ambiente delirante de entusiasmo. ¿Por qué tanto entusiasmo en el resultado? La intensa campaña realizada por Alessandri permite expresar las tensiones sociales y los profundos deseos de renovación de nuevos grupos que se sienten en condición de asumir la conducción política del país. El programa presentado por Alessandri en su campaña incluye la creación del Ministerio del Trabajo, impuesto directo a la renta, solución a los diferendos de Tacna y Arica pendientes desde fines de la Guerra del Pacífico, fomento a la instrucción, a la enseñanza primaria y muchos otros aspectos que necesitan a esas alturas una urgente solución. A esto agregamos el lenguaje nuevo en política, expresiones como espíritus reaccionarios que permanecen ciegos, sordos y mudos ante la evolución del momento histórico presente, van creando en torno a Alessandri un populismo nuevo en política. El candidato y luego presidente se mezcla con su chusma querida, como él la llama, les da la mano, los abraza y se emociona hasta las lágrimas en su contacto directo con el pueblo. Es un caudillo que logra la primera manifestación y movilización de las masas en Chile. El nuevo gobernante no va a escapar del dramático accionar del parlamentarismo. El Senado queda en manos de la oposición aliancista, mientras la Unión Liberal solo consigue el control de la Cámara de Diputados. Y dentro de esta Cámara, los vicios parlamentarios no tardan en surgir. Alessandri debe cambiar en 3 años 16 gabinetes ministeriales.
Alessandri no quiere someterse al sistema. Ya en 1921, en su mensaje presidencial, plantea reformar la Constitución y volver al régimen presidencial. Al no conseguir el éxito, inicia a fines de 1923 una gigantesca campaña para influir en los resultados de las elecciones. En las elecciones de marzo de 1924 logra un amplio respaldo popular, pero parte de su campaña ha consistido en ganarse la confianza del ejército, llevando hasta los cuarteles temas de política contingente. Y allí los problemas eran también profundos. El surgimiento de una nueva oficialidad, a partir del triunfo congresista en la Guerra Civil de 1891, ha creado un abismo entre las nuevas oficialidades, formadas bajo la disciplina germana, con instrucción en Europa y poseedora de excelentes niveles profesionales. Frente a esta renovación, la permanencia de un alto mando a la antigua va a generar graves situaciones. Los militares están mal pagados y con las arcas fiscales vacías para mejorar sus remuneraciones. A pesar de todo, el Congreso aprueba en forma urgente la dieta parlamentaria, que es una asignación de remuneraciones para el ejercicio del cargo de parlamentario. Al aprobarse la ley, los oficiales que se encuentran presentes en la sala manifiestan su malestar con ruido de sables, es decir, golpeando las puntas contra el piso. Alessandri entra en contacto con los oficiales para conocer personalmente la causa de la agitación. Como resultado de esta reunión, los oficiales entregan al presidente un pliego de condiciones que van desde la reforma constitucional hasta la salida de algunos ministros del gabinete. El documento había sido preparado por un comité militar que comienza a adquirir nuevo y fuerte poder en las decisiones políticas. El general Luis Altamirano, inspector general del ejército, es encargado por el propio Alessandri para organizar un nuevo ministerio. El comité militar cambia de nombre y pasa a llamarse Junta Militar, manejando paralelamente el poder y convirtiendo a Altamirano en un verdadero premier. Ante esta situación, Alessandri se reúne con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados y ambos acuerdan satisfacer las urgentes necesidades del ejército, las urgentes necesidades planteadas por la Junta Militar. Las peticiones militares son aprobadas por ambas cámaras, posibilitando la entrada en vigencia de una moderna legislación social y laboral, incluidas las leyes de contrato de trabajo, seguro obrero, accidentes del trabajo, organización sindical, sociedades cooperativas y caja de empleados particulares. Alessandri, ante esto, renuncia al mando de la nación, pero el Senado le rechaza la renuncia y le da 6 meses de licencia. La Marina, ajena hasta ese momento al movimiento militar, exige la disolución del Congreso y la formación de una junta de gobierno, la que asume el mando el 11 de septiembre de 1924, integrada por los generales Luis Altamirano, Juan Pablo Bennett y el almirante Francisco Neff. Esta junta promete al país el retorno al régimen constitucional, pero gradualmente pierde la confianza de la oficialidad joven, que considera ha abandonado los principios del movimiento de septiembre anterior. El 23 de enero, el teniente coronel Carlos Ibáñez encabeza el movimiento que depone a la Junta, la reemplaza por otra integrada por los generales Darnell y Ortiz Vega, que procede a llamar de regreso al país al presidente Alessandri. En el intertanto, se organiza una junta cívico-militar formada por don Emilio Bello Codecido, el general Pedro Pablo Darnell y el almirante Carlos Ward. El coronel Ibáñez asume como ministro de guerra. Alessandri, que se encontraba en Roma, regresa al país
el 20 de marzo, en medio de la alegría de sus partidarios. Investido del mando, logra por fin sacar adelante sus grandes proyectos, el Banco Central y la nueva Constitución presidencialista de 1925, que ha sido aprobada por plebiscito popular. Incluso logra finalmente la separación de la Iglesia del Estado. Pero la calma solo es aparente. La Junta Militar ha impuesto como ministro del Interior a Armando Jaramillo y como ministro de Guerra al coronel Carlos Ibáñez del Campo, el más genuino representante de los nuevos oficiales. Carlos Ibáñez incluso es nominado como candidato a la presidencia de la República, lo que obliga a Alessandri a pedirle la renuncia, ya que su presencia en el gabinete es absolutamente incompatible. Pero Ibáñez no renuncia y la crisis se agrava hasta el punto en que Alessandri llama a su antiguo contendiente en las elecciones, don Luis Barros Borgoño, y lo nombra ministro del Interior y le entrega el mando de la nación como vicepresidente de la República. El 1 de octubre, Alessandri abandonaba la moneda. En Chile se ponía término al régimen parlamentario y el testamento político de Balmaceda cobraba plena vigencia. La historiografía ha denominado república parlamentaria el periodo de la historia política de Chile que va desde el término de la Guerra Civil de 1891 hasta la promulgación de la Constitución de 1925. ¿En qué consiste esta república parlamentaria? ¿Cuáles fueron sus características principales? Como su nombre lo indica, es un periodo de la vida política nacional en que el centro del poder está situado en el Parlamento, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, desde donde la oligarquía ejerce de manera colectiva el poder político. Y esto marca una diferencia importante respecto de la república presidencial, que se había extendido hasta 1891 y desde la Constitución de 1833, ya que si durante el periodo presidencialista de 1833-1891 la oligarquía parecía haber delegado su poder en la figura de uno de sus representantes, el presidente de la República, ahora, es decir, a partir de la derrota de Balmaceda en 1891, la oligarquía va a ejercer directamente el poder político de manera plena a través del Parlamento y a través de una serie de mecanismos que le permiten tener el control del poder ejecutivo. A través de mecanismos tales como la Ley de Incompatibilidades Parlamentarias, que prohíbe que un ministro de Estado sea a la vez parlamentario u ocupe otro cargo de elección popular, como una manera de restringir la influencia del presidente de la República, o a través de mecanismos tales como la interpelación de los ministros, la censura de los gabinetes y la rotativa ministerial que ello va a acarrear. La república parlamentaria se caracteriza por una elevada inestabilidad política. Los ministerios se suceden unos a otros, producto de los votos de censura que emanan desde el Parlamento, producto de las combinaciones políticas que se forman para reemplazar a los ministerios que caen, y de esta manera la estabilidad política del país deja mucho que desear. Pero esta inestabilidad es tal vez más formal que real, ya que si bien es cierto, no hay continuidad en los equipos que dirigen al país desde el Poder Ejecutivo, en el fondo reina un gran consenso en el seno de la oligarquía, ya que las antiguas cuestiones doctrinarias que habían separado a los partidos, polémicas tales como las llamadas luchas religiosas, la polémica entre la laicidad y el ultramontanismo, parecen haber desaparecido o perdido importancia, y va a primar el consenso en esta clase social respecto de cuestiones fundamentales, como son la mantención del orden social, que parece amenazado
por la eclosión de luchas y organizaciones populares. La antigua intervención electoral dirigida por el presidente de la República, que reinó hasta 1891, intervención que se traducía en fraudes electorales, ya que las elecciones eran arregladas desde la moneda, va a ser reemplazada por el poder que se ha otorgado a las municipalidades. Pero esta medida, que en principio podría aparecer como positiva, se va a traducir en cohecho, en fraude electoral y en corrupción en las municipalidades. El voto popular es adulterado, es vaciado de su sustancia a través de estos pervertidos mecanismos. La República Parlamentaria vive, pues, aquejada de males congénitos. Sainete de cambios ministeriales, cohecho, fraude, corrupción y exclusión política. Exclusión política de vastos sectores, de más del 50% de la población, de las mujeres, que no gozan de derechos políticos y no los van a lograr sino hacia la década de 1940, de los analfabetos, que obtendrán sus derechos políticos recién a comienzos de la década de 1970. Más aún, cuando los sectores populares logran alguna cuota de representatividad política, a menudo esta es cuestionada por la élite dirigente, como ocurrió, por ejemplo, en 1906, cuando Luis Emilio Recabarren fue elegido diputado por Antofagasta y el Parlamento anuló la elección por considerar que se trataba de un agitador social. Este cúmulo de males del sistema político parlamentario, unido a los gravísimos problemas de la condición popular en las salitreras del norte, en distintas explotaciones mineras, en los campos y ciudades, van a hacer que el sistema parlamentarista entre en crisis irreversible hacia 1920. Más y más sectores sociales exigen cambios. Ya no se trata solamente de los obreros, organizados en sociedades de resistencia, en sindicatos, en federaciones. También son las capas medias e incluso la oficialidad joven del ejército, que plantean que la situación no puede continuar, que hay cambios fundamentales, que hay reformas de fondo que es necesario implementar. Ese será precisamente el rol de Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá. En el próximo capítulo de nuestra historia conoceremos el corto mandato de Barros Borgoño, las presidencias de Emiliano Figueroa y Carlos Ibáñez, los días difíciles de 1931 al 32, el regreso de Alessandri y las 3 presidencias radicales. Temas apasionantes en esta historia contemporánea de Chile que presenta a ustedes BMC Editores. Nos vemos en el próximo capítulo.